Y comenzamos, hermano Luis, con el tema de hoy día. ¿Cuál va a ser? El tema va a ser los espíritus inmundos a la luz de la escritura. Lo que la escritura dice no es imaginación nuestra, ni tampoco estamos trabajando para ninguna congregación, como hablamos ese día, ¿verdad? Y yo encuentro en lo personal que ha habido mucha confusión con respecto a los espíritus inmundos, porque lo asocian siempre con Satanás y con el diablo. Y resulta que a la luz de la palabra no tienen absolutamente nada que ver, porque ni Satanás tiene ejército de espíritus inmundos, ni el diablo tiene ninguna relación con los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son personas que ¿Ya? están esclavizadas en sus malvados deseos, que se pervirtieron. A lo mejor se pervirtieron desde niño para adelante, o a lo mejor se pervirtieron porque las costumbres del entorno lo capturaron y quedaron esclavizados hasta el día de hoy. Y como dice la escritura que Dios mandó un Salvador, aparece Jesús en tiempo de los israelitas y los liberta a estas personas que están esclavizadas. Y eso lo vamos a demostrar, hermanos, si a usted le place, a través del libro de Marco, que es el evangelio que está más organizado con respecto a este tema. ¿Ya? Hay 5 pasajes que están en los capítulos impares. 1, 3, 5, 7, 9. Ahí están sendos ejemplos de los espíritus inmundos. Pero alguien dirá, bueno, este caballero dijo que la inmundicia tiene que ver con problemas sexuales, ¿no es cierto? Voy a ligar este concepto que me lo da Apocalipsis, capítulo 17 y 18. O sea, partiríamos primero con Apocalipsis. Apocalipsis. Pero son solamente un versículo de un capítulo y 2 versículos del otro capítulo, en los cuales nos va a rayar la cancha con respecto a qué significa espíritu inmundo. Me dijo Apocalipsis, ¿cuánto? 18, versículo 2. Ya. Entonces vamos a leer. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya. ¿Ya? Esta institución o esta organización que se llama la Grande Babilonia sirve de habitación para demonios, que va a ser el tema que vamos a tomar a continuación después, ¿Correcto? y guarida de espíritus inmundos. Guarida es cuando se guarece, ¿verdad? Cuando se meten como en una cueva, una cosa En así. una cueva. Ya ves. Lo que hacemos nosotros en esta casa. ¿Por qué yo estoy metido aquí? Una guarida, una protección. Es mi guarida. ¿ah? Ah. Aquí yo tengo mi intimidad, aquí yo guardo mis cosas. Es mi guarida, ¿verdad? En la cual, si quieres usar esta, en la cual ¿cómo se llama? La Babilonia, Esta Babilonia, ¿ya? Se ha hecho Tiene- habitación de demonios. claro, no, habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. A mí me interesa en este instante esto de guarida, ¿ya? El espíritu inmundo, o sea, son personas que practican la inmundicia, que ¿Ya? tiene que ver con aberraciones sexuales, Hay que probarlo. entre hombre hombre, mujeres mujeres, hombres con niños, hombres con bestias, oye, relaciones grupales, aparatos mecánicos de sexo y un sinfín de otras cosas para dar satisfacción a qué cosa, al cuerpo animal, ¿verdad? A su carne. A su carne. Como esas personas no tienen mucha esperanza, entonces le dan rienda suelta a su este tipo de apetito. instinto. Ya, pero ese es otro tema. Esta institución tiene con una guarida de espíritus inmundos. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver con el sexo? Con el sexo. Eso es. Vamos al 17. Capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipsis. Y el verso. Versos 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está. ¿Ya? Está hablando de la misma Babilonia, Claro. de la mujer. Y después Pablo dice que ningún
inmundo tiene herencia en el reino de Dios. Se refiere que si una persona tiene este tipo de práctica, tiene que salir primero de esta costumbre, ¿verdad? Ser lavado con la sangre de Cristo, y ahí recién puede entrar al reino de Dios, o al santuario celestial, como presenta el libro de Hebreos. Ya. ¿Ya? Yo voy a ser un poquito aquí adversario, hermano Luis. Muy bien. A mi parecer, estamos de acuerdo que se está refiriendo a la Gran Babilonia, a la gran ciudad, que hizo también otro texto, Claro. pero dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, ¿cierto? Sí. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Uno también puede entender fornicación en el sentido de las transiciones comerciales. También. ¿También? También está ese plano. ¿No? Yo reconozco que fornicó con los reyes de la tierra. Correcto, parece en un texto. Claro. Entonces, pero me interesa a mí lo que es un espíritu inmundo, porque esa persona queda, ¿no es cierto?, bajo Un dominio. un dominio, un hábito, Un hábito. ¿verdad? Vosotros estáis habituados, dice Cristo, a hacer el mal. ¿verdad? Correcto. Y eso significa cárcel. Y dice el libro de Isaías que va a aparecer, ¿no es cierto?, el Mesías, y va a abrir todas estas cárceles y va a sacarlo. ¿Verdad? Y esto solamente se hace efectivo en aquellos que creen al Evangelio. Ya. Ahí viene la liberación. Ese en cuanto a la definición de espíritu inmundo. Ahora, si bien te parece, podríamos ir al libro de Marco Ya. a aplicar todas estas cosas, este concepto. A ver si vamos aclarando un poco más. Sí, Capítulo. capítulo, como te dije, los impares. El 1, Partimos con el 1. Verso. del 23 al 26, si lo puedes leer. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ya, La explicación. la explicación. En primer lugar, dice aquí la Escritura que este hombre tenía con espíritu inmundo. No hay dos espíritus. La persona, su propia psiquis, es inmunda. Está Sucia. Sucia. Ya. Lleno de deseos impuros. Como dice Pablo, deseos desordenados. ¿Verdad? Ya. Quiere solamente gratificar. Quién sabe, este hombre a lo mejor tener relaciones con bestias, con niños, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no lo sé. ¿Ah? No lo sé, no da mucha Ya, información. dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Claro. O sea, un hombre que tenía su espíritu sucio. Claro. No está diciendo que tenía, para ir, Pero era un creyente, ¿ah? claro, no está diciendo que tenía ¿Te fijaste ese una aspecto? especie de demonio, No tiene que ver. ni un ángel metido en el cuerpo. Lo por dijimos, decirlo. lo dijimos recién. Ya, No tiene relación ni con el diablo ni con Satanás. No hay ningún texto en la Escritura que ligue a Satanás con los espíritus inmundos, ni al diablo con los espíritus inmundos. aquí dice un espíritu inmundo, o sea, un espíritu sucio, un hombre con su espíritu sucio. Sucio, Ya. inmundo, ¿ya? Que dio voces. Que practica la inmundicia. No obstante, el hombre tiene fe. ¿Por qué? ¿Cómo lo descubrí yo eso? ¿Ya? Está en la sinagoga, ¿verdad? Son de los que adoran a Dios. Pero él tiene esta práctica. Necesita liberación. Aparece Jesús y lo libera. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? No, así que está puesto como pregunta. ¿Sí? Sé quién eres, el Santo de Dios. Claro. Aquí lo confiesa. Mira, Lo confiesa y lo reconoce. Lo reconoce. Seguramente por la Escritura. No tenía muchos elementos para reconocerlo, ¿verdad? Claro. Él no tiene una foto quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo reconoció. Sé quién eres, el Santo de Dios. Claro. ¿Y por qué dice, Has has venido. venido a destruirnos? Esto me parece singular. Justamente, Cristo viene a destruir el espíritu que tiene ese hombre para reemplazarlo con un espíritu apacible A restaurar. y de justicia, a restaurarlo. En ese aspecto viene a destruirnos.
no viene a destruir ángeles, no viene a destruir demonios, ¿ya? Sino que lo que viene a destruir Cristo, ¿no es Ese cierto? espíritu Esa psique enferma. encarcelada, enferma, ¿ya? Que sirve a la inmundicia y al pecado. Claro, Y dice, sé quién eres, el santo de Dios. ¿Cómo lo supo? como un gallo endemoniado, vamos a poner el ejemplo, como una persona endemoniada, Sí. que supuestamente no estaría bien en su psique, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios o el Santo de Dios. Claro, Entonces no es un gallo que está tan enfermo en ese aspecto, claro. sino que el tema es su inmundicia. Digamos, los hábitos que él tenía son inmundos. Claro. Pero él igual tiene una inteligencia para que a través de la escritura pueda reconocer a Jesús. Claro. Si esta gente que practica estas cosas tiene su inteligencia intacta. Hermano Luis, en relación a lo mismo, usted sabe que yo de alguna forma Dígame. trato de representar a los hermanos que tienen por la otra posición. Perfecto, vamos, Ya. póngale. En el verso 25-26, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Claro, Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, dice aquí, Sí. y clamando a gran voz, salió de él. sí, Yo creo que aquí el tema del lenguaje o de la forma como se escribió o como se dice. Porque Claro. dice que Jesús le dijo, cállate, obviamente que el que está hablando era la persona. claro. Mira, cuando Cristo hacía las sanidades, ¿qué se veía del cuerpo? La enfermedad. La enfermedad. Visiblemente eso es lo único que se ve. Es lo único que podéis ver, porque yo no soy Dios para decirte, mira, se produjo que la célula se modificó, O salió una sombra que vi. o salió una zona. No. Él, ¿qué es lo que arreglaba dentro del este? La anomalía que había. Entonces, lo que hay dentro de este hombre es una psiquis pervertida ¿Ya? que Cristo la modifica con su poder. Claro. Que sal de él y que en el Y eso es lo que sale. Claro, eso es lo que sale. Sale. Pero en el fondo es una modificación. Claro, no es que salga algo como un... Están haciendo de nuevo. Ya. Es un espíritu que tiene, pero que se convirtió, ¿no es cierto? Ese loco que da voces, ¿ya? Lleno de pasiones desordenadas, se convierte en ¿qué cosa? En un ser apacible, como vamos a ver con el Gadareno. Una persona cabal. Cabal, centrada en su juicio. Dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. O sea, Claro, como que claro. la persona todavía no quiere, como que no quiere cambiar, como que hay una resistencia, una cosa así. Porque Bueno, tú sabes que uno dice, ama porque dice que su... lo sacudió, dice. Oye, uno ama su... ¿Cuánto se llama? Sus pasiones desordenadas. Las ama, la gente no quiere ser privado de eso. ¿Por qué dice arrepentido y la gente no se arrepiente? También, Porque sigue con su deseo de seguir adelante. claro. Entonces, seguramente hubo una resistencia interna del hombre, pero Cristo, con la potencia que traía, echó afuera ese espíritu y lo reemplazó Son un espíritu un espíritu nuevo. Nuevo. Como dice el Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí. claro. ¿Verdad? Y no es que le ponga otro espíritu. Claro. Es el mismo espíritu que se Claro, ¿te se fijas convence que- de pecado. Te fijas que el espíritu que tenía David es muy semejante a este. Claro que en el caso de David es adulterio, Y homicidio, por decirlo bueno. homicidio, Porque ¿cierto? mandó a matar a Urias. Pero acá, ¿no es cierto? El espíritu que tiene este hombre está ligado, ¿no es cierto?, A la a inmundicia. una inmundicia, a un pecado placentero, que no se puede desconocer que es placentero para la carne. ¿Ya? Pero lo importante es que lo liberó, abrió la cárcel, ¿ya? Y lo liberó. Si quiere vamos al capítulo 3, hermano. Capítulo 3, ya. Ahí vamos a ir aclarando. El verso Verso del día al 12. del día 12. Bueno, el del 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los- Qué y los- interesante. Y los Plagas. espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voz diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, lo voy a leer por segunda vez porque yo creo que aquí, Esta es si la clave. tomamos atención, Sí, yo creo que lo vamos a entender mejor. a ver. Dice, porque había sanado a muchos. O sea, Jesús había sanado a muchos. Son sanamiento entonces. Claro. De manera que por tocarle, o sea, la gente que quería tocar a Jesús,
cuanto tenían plagas, caían sobre él, sobre Cristo, Ya. en su desesperación. Es sanación, ¿cierto? Sanación, No es exorcismo. no exorcismo. Dice, y los espíritus inmundos, o sea, de estas personas, ¿Ya? al verle, se postraban delante de él, es decir, lo adoraban o lo reconocían, Sí. y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ya. Ahí está la explicación. Entonces quedó bien claro. Estas son personas que están enfermas en sus prácticas. Es un problema de acá. Claro, No es un problema del hígado ni del corazón. En su psique. eso sí que es su mente. ¿Quién es que gobierna nuestro cuerpo? El La mente. espíritu, ¿cierto? La La mente. Entonces, si esa mente está enferma, el cuerpo sirve a la inmundicia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos hombres son, como ven que había sanado a muchos, ¿qué es lo que hicieron estos espíritus inmundos? Buscar a Jesús para que también lo sanara a ellos. Que eran personas desesperadas, ¿no es cierto? Claro. Cansadas, atormentadas, ¿de qué cosa? De sus propias plagas o de su inmundicia, por decir. Fatigado el demonio, dice nuestra parte, ¿cierto? Cuando veamos el asunto de los demonios, también vamos a ligar con Claro. esto. Y dice, claro, cuanto tenían plagas caían sobre él. O sea, se echaban a Cristo. ¿Y qué le pasaba a esta gente? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Espera un poco, antes que estemos a ese punto. ¿Ya? Acuérdate de lo que dicen los salmos. Dice que tiene, todas tus ondas han pasado sobre mí. ¿Te acuerdas de ese texto? O sea, la ira de Dios está sobre estas personas, por supuesto. Porque Dios le está pagando conforme a su ¿cuántas se llama? A sus obras. A su obra. Le está pagando, ¿no es cierto?, con tribulación, con angustia. Ira, enojo, tribulación y angustia. Sobre todo sobre toda persona que hace obra lo malo. Romanos. Y aquí esta gente, ¿no es cierto?, que son gente con fe, porque si están buscando a Jesús, es porque está buscando la salvación que viene de Dios, ¿no es cierto? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y daban voces, se gritaban a esta gente, tú eres el Hijo de Dios. Muy semejante en el capítulo 1, cuando leímos, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo mismo, Claro. ya. ¿Y por qué están confesando esto? 1 Corintios 12, versículo 3. 12:3. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sino por él. No hay ningún otro procedimiento para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, si no es por el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo, no? De acuerdo. Entonces, esos espíritus inmundos, o sea, esas personas que están manejadas de su propio espíritu, que es inmundo, tienen el Espíritu de Dios. Claro. Y estamos leyendo Marcos. ¿Era Marcos cuánto? Marcos 3. Marcos Pero quiero 3. reforzarlo con ¿Ya? Primera de Juan. Quiero reforzarlo con Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Y esto amarra toda la idea. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa? Que tiene Espíritu de Dios. Tiene Espíritu de Dios. Yo daré mi Espíritu, ¿cierto? Dice, a todos los que creyeren en Él, en su nombre, vendrá el Consolador y habitaremos en Él y haremos morada en Él. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Luego, estos personajes, ¿no es cierto?, muy atribulados, porque en la angustia me buscaréis, ¿qué lograron de Jesús? La sanidad. Sanidad. La ¿Cómo sanidad. pudieron confesar que Jesús, que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios? Claro. Por el Espíritu de Dios. Y los espíritus inmundos, al verle, entiendo que son las personas, no son los demonios, no son las personas enfermas. ¿Ya? Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, sino ¿cómo entenderíamos que un espíritu se está postrando? Y menos un espíritu en rebelión. Claro, y más, entonces está hablando de personas enfermas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Claro. Entonces cuando Cristo, ¿no es cierto?, sanó a muchos de estos,
Estas personas están esclavizadas en su hábito y Cristo le está destruyendo su espíritu. Por eso dice, has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿Por qué dice antes de tiempo? Porque los impíos, no sé si entiende la idea, hermano, ¿Ya? en el día postrero los va a destruir. ¿Entendí el concepto? Claro, Viene a destruirnos ante tiempo. claro. Cuando tú tienes que destruirnos allá, cuando venga tu juicio. Claro, ellos lo ven, sí, muchos hermanos se lo ven como que esos espíritus, esos demonios que están en los cuerpos, Ya, poseídos, para que se entienda. ya. Entonces esos espíritus no van a ser destruidos en este momento, sino que los tiene como reservados, ¿ah? Así más o menos se interpreta. Claro. ¿Ya? Pero lo único que destruye Dios, ¿no es cierto?, son a los hombres en la venida del Cristo. Dice, destruirá al impío con el resplandor y el espíritu de sus labios. Ahora, en el 5, llegamos, capítulo 5, llegamos a una parte que es muy espesa, ¿Ya? el Gadareno. Pero, ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Hay una parte que hemos entendido y hay una parte que no hemos entendido. Correcto. En la parte que no hemos entendido no quiero meterme. El hato de cerdo y toda esa parte no quiero, porque no la comprendo. Yo no soy especialista. Si hay algún hermano especialista que lo explique, le agradezco. Claro. Ya. Yo mismo me siento ahí para que me explique. Pero la parte que comprendo, que es una persona enferma, ¿Lo podemos leer un poco? léelo para que nos demos ¿Capítulo? cuenta hasta qué, capítulo 5, hasta qué extremo está enfermo este hombre. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya. Aquí muy parecido, Su propia psiquis inmunda. claro, que tenía su morada en los sepulcros Ya. y nadie podía atarles, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Ya. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ya, hasta ahí vamos bien. Sí. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Acá dice, le adoró. Claro, de arrodillarse es como adorar, ¿eh? Entonces, reconoció. Y aquí lo dice en el verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Reverente lo que dijo, ¿ah? Porque le decía, sal de hombre, sal de este hombre espíritu inmundo. Claro. Ya, analicemos un poco ahí. Analicemos un poco. Hasta ahí lo entiendo, ¿ah? Si, Hasta ahí- si analizamos para adelante, voy a entrar en una marisma que no lo comprendo. Pero hasta aquí es muy parecido a los casos que hemos visto. Es muy parecido. Este hombre está esclavizado con una costumbre que yo... Tiene un espíritu inmundo, dice la Biblia. Es caos, pero es su propio espíritu. Su espíritu está contaminado, está Claro, sucio. el hombre no tiene dos espíritus. Claro. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Claro. Job 37 parece que por ahí está. ¿Sí? Bueno, este hombre, a pesar que tiene esta costumbre inmunda, reconoció a Jesús. No me pregunté cómo lo hizo para reconocerlo. Ya. Claro, pero tenía problemas en el sentido que tenía su morada en los sepulcros, parece que era medio salvaje, en los montes, andaba gritando, Claro. se andaba hiriendo, o sea, nosotros al verlo así, iríamos una persona que con su mente está atrofiada, por decirlo de alguna manera, O está extraviado. o está extraviado. Claro. Está un gallo loco, diríamos nosotros para Claro, loco, Un ya loco. trastornado. Claro, incluso Algo- andaba hasta semidesnudo, Se me desnudo. A mí me llama la atención que ande en los sepulcros. y también semidesnudo. Claro. Me da la impresión que practicaba la necrofilia. Que ya No no- quiero levantar una bocina con esto. Claro. Pero es lo que yo asumo que este hombre estaba haciendo ahí. A lo mejor dormía ahí, a lo mejor era muy pobre, no sé. Se metía ahí. Pero existe esta perversión que se llama necrofilia. Relaciones con cadáveres. Claro, Que son unos casos mucho menos contados. claro. Las otras perversiones son más conocidas.
Pero una persona que haya llegado a este nivel ya está, como quien dice, en las profundidades de Satanás, como dice Claro, o de Apocalipsis, ya está en lo justamente, último está de, en la oscuridad. de la oscuridad. Bueno, y lo importante es que se vuelven a ajustar los mismos elementos. Reconoce a Jesús por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12:3. Claro, porque dice, cuando, verso 6 estoy leyendo, cuando Sí. vio pues a Jesús de lejos, Sí, corrió y se arrodilló delante de él, o adoró. adoro. O sea, ¿cómo llega, corre y lo adora y se Claro, arrodilla? tiene que haberlo visto pasar. Y clamando a Gromón dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Claro. Mira, la confesión es reparecida a la de Pedro. Claro, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. claro. Así que este hombre, por el Espíritu de Dios, reconoció a Jesús. Claro. Y Jesús le sana y lo deja. Y fíjate totalmente. que está bien. Totalmente. Quiero saltarme toda esa parte que no entiendo, pero dice acá que lo encontraron En sus cabales, en sus cabales. al final de la historia. Ya, hay una parte interesante acá. Dice que él le dijo, le está pidiendo, te conjuro por Dios que no me atormente, porque le decía sal de él, espíritu inmundo. O sea, la persona en el proceso de la sanación, ¿cierto? De la limpieza, por decirlo de una forma, Sí, hay como una resistencia, ¿no es cierto? Porque se padece, por alguna forma. Si tú tienes que dejar una costumbre, o tenés que ser sanado, como que el viejo hombre no quiere salir, por decirlo de alguna forma, o la Claro. inmundicia. claro. ¿Ah? Hay un tormento. Sí, hay un tormento. Si todos nosotros hemos sido pecadores y no lo hemos arrepentido en 2 minutos. Ah, si hay algún hermano que lo ha logrado en 2 minutos, lo felicito. Pero resulta que la persona le cuesta abandonar el hábito. Claro, porque yo quería más o menos clarificar, porque como dice, te conjuro por Dios que no me atormente, le está diciendo a Jesús que, porque le decía, Claro, sal de este hombre espíritu inmundo, o sea, de alguna forma lo está liberando. claro. Pero la carne no quiere eso. No. Sí. La carne quiere solamente satisfacerse. Entonces, esa sería la parte, y lamento no entender la otra parte. Y como no la entiendo, que venga un maestro que la entienda y que la explique. Claro, sobre En el capítulo 7 aparece una mujer ahora. Versículos 25 y 26, hasta el 30 diría yo. dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ojo con ese detalle, ¿eh? Porque Sí. ese espíritu era demonio. Sí, sí. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ya, Qué interesante, interesante. Mira, ¿ya? nosotros ya dijimos que no hay relación entre el diablo y los espíritus inmundos. Ni Satanás. No hay relación entre Satanás ni los espíritus inmundos. Correcto, Pero sí hay relación entre los espíritus inmundos y, Y los los demonios. demonios. ya. Y los demonios, lo anticipamos al tiro, son imágenes. Que después lo vamos a probar. Porque alguien cree que es una cuestión vivita que anda para acá, Claro, para allá. claro, los hermanos en general, ellos Asocian. ven lo mismo entre un demonio y un espíritu inmundo. Ya te lo aclaro, porque más o menos esa es la temática que tiene. Claro. ¿Ya? No, sí Y estoy de nosotros acuerdo. sabemos que hay una relación, pero Hay una relación. Pero ¿cuál es la relación? Pero el espíritu inmundo es de la persona, ¿Ya? es su psiqui, por decirlo de alguna forma. Y el demonio son Figuras, imágenes. imágenes, figuras de fundición, vaciadizos también. Ya. Pero eso después lo vamos a aclarar. Lo importante acá es que la mujer, o sea, la historia nos cuenta que la hija tenía un espíritu inmundo y de la boca Claro. de la madre, al pedirle ayuda a Jesús, Claro. le dice que la libere del demonio. Hay muchas veces que Dios escucha la oración del que tiene fe en beneficio de otro. Ya. ¿Te acuerdas cuando sanó al paralítico? También. Viendo la fe de ellos, dice. Y también del... Porque lo metieron, ¿no es cierto? Hay que tener fe para estar haciéndose todo el trabajito. Y lo metieron por un forado, ¿te acuerdas? Sí, el paralítico. El paralítico, ya. O como el caso del centurión. Entonces el centurión, También. ya. Entonces esta mujer
¿no es cierto? Y sabiendo de que Jesús la puede sanar, ¿no es cierto? Viendo la fe de ella, hizo la aparición. Por esta palabra dice, los perrillos, ¿no es cierto? Cuando dijo los perrillos que comen las migajas de los hijos, Es que ella era gentil, pues no tenía, era de otra ciudad, ¿no? de otra ciudad, Ah, y que Cristo se dio el trabajo de ir, no olvidemos que Cristo fue enviado a la casa de Israel. justamente. Entonces Cristo, ¿no es cierto?, en su misericordia fue y visitó a la señora. Bueno, aquí nuevamente quedó sana, ¿Quién nos explica cuál era la enfermedad? ¿Ya? claro, Porque estaba enferma, ¿no es cierto? Estaba en la cama, por decirlo de alguna forma. claro. Y también la liberó, confesó ella. Ahora, vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Aquí el espíritu mudo dice primero y después lo asocia con espíritu inmundo. Versículo. Versículo del 16 al 29. Dieciséis, 9, 16. Ya. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Mira qué interesante ese detalle. Sí, Un espíritu, pero mudo. mudo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajo, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Tráenmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es medio larga la historia, tiene altos detalles y matices. Claro, Ya, aquí nos encontramos de un hombre. La historia nos cuenta que parece que el papá primero estuvo con los discípulos de Jesús claro. y le pidió lo mismo que le pidió a Jesús. Y no pudieron. No le pudieron sanar al muchacho, al hijo. Claro. ¿Y cuál era la enfermedad? Que según la explicación del padre, que tiene un espíritu. Y ojo, ya Cristo le había dado potestad, como dice en Mateo 10.1, que lo vamos a leer a continuación, le había dado potestad sobre los espíritus inmundos. Claro. ¿De acuerdo, no? Sí, sí. Y los mandó a la casa de Israel. ¿Cierto? Claro. Entonces, el papá está diciéndole a Jesús que le trajo a su hijo que tenía un espíritu mudo. Pero aquí hay un espíritu mudo. Sabemos que aquí, Claro, pero después dice que es inmundo. Acá en claro, el pero 25. que era mudo. El Claro. espíritu era mudo. O sea, Claro. no lo dejaba hablar, La manifestación que tenía, como que el niño no podía hablar. no podía hablar. ¿Ya? Y lo echaban en el fuego y todo eso, ¿verdad? Claro. Para Claro, matar. y más encima que donde quiera que le toma, porque parece que no era como algo, no era siempre constante, ¿ah? Porque como que le tomaba, dice. Dice, el cual, donde quiera le toma, le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dijo a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, la manifestación de esta enfermedad de este niño es que era mudo y que de repente le dan como una especie de ataque, se puede decir. Muy Claro. parecido como a la epilepsia. Como lo que Pareció la epilepsia o era epilepsia. ¿Ya? Como Ahora, lo tratan. no lo olvidemos de Deuteronomio 28, ¿Ya? ¿cierto? Por cuanto no hiciste estas cosas, ¿no es cierto? Apartándose de todas estas cosas que te mandé, te van a venir todas estas plagas. El Señor te dirá con locura, con tisis, con, ¿no es cierto?, de todo este tipo de plagas. Lo vamos a leer después, por si algún hermano no lo ha leído. Este también, ¿no es cierto?, es una misma manifestación. ¿Ya? Si los juicios de Dios, dice la Escritura, son todos justos. Claro, pero es que algún hermano podría preguntar, o podría pensar, que aquí te puede decir, ve hermano Luis, aquí se ve claramente que tiene un demonio o un espíritu, tiene un ser que a este joven no lo deja vivir, lo tiene atormentado Claro, pero no sale eso. por Dice la manifestación. Sí, pero lo único que dice que hay un espíritu inmundo, Claro, que es el espíritu del joven.
no tiene dos espíritus. Esto no es como la película Poltergeist. Oye, que está un enfermo y adentro tiene otra cosa. Es Claro. su propio espíritu el que tiene el hábito inmundo. Y es el que tiene todas estas manifestaciones. Tiene un trastorno. Mira, interesante la pregunta que le hace Jesús al papá, ¿Ya? porque le pregunta de cuándo le sucede esto, Desde niño, dice. desde niño. Entonces, Claro. para Jesús lo ve como un enfermo, ahí lo veo yo que lo veo más como un enfermo que por alguien poseído. Porque Claro. si no le pregunta para qué, pues, si él sabe que tiene un demonio adentro o un espectro, no sé para explicarlo. Claro. No tendría esa pregunta y decirle de cuándo le sucede esto. De niño, bueno, hay cuánta gente que comienza con prácticas raras, oye, desde niño. Claro, no, yo lo digo para como clarificar un poco desde el punto de vista de Jesús. Porque si es un demonio, porque eso es lo que estamos tratando de sacar esta idea equivocada. Sí, pero cuando tú dices demonio, ¿te refieres tú a las imágenes No, me refiero o a a, Satanás? no, a lo que la gente entiende como espíritu inmundo, como pequeños diablos, no sé cómo expresarlo. Es que no se puede asociar eso, Claro, es imposible. claro, los hermanos Si asocian. algún hermano me puede indicar en la escritura si el espíritu inmundo tiene relación con el diablo o Satanás, se lo agradezco, que yo no lo he podido encontrar. Claro, pero te van a decir que, claro, no sale qué es lo que es un espíritu inmundo. O sea, la iglesia no se dio a definir qué es lo que es. Lo asocian, pero no saben. Claro, porque tú sabes lo que es una carbonada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estos hermanos? Una carbonada, le meten de todo adentro. Claro. Mezclan una cosa que no tiene nada que ver con otra. Claro. Ellos creen, yo digo que muchas iglesias creen, esto lo ven como un demonio, pero no el demonio de la figura, sino que ellos ven como un demonio al espíritu, que es un espíritu que es un ente, que en el fondo es como un ángel rebelión, para que tú me entiendas. ¿Ya? Pero eso no es demonio. Ya, pero así Los ángeles en rebelión no son demonios. Claro, por eso tienen una confusión. Una confusión Claro. porque le enseñaron mal. Oye, cuando dice a Timoteo, tendrán doctrina de demonio, ¿a qué se refiere? Lo vamos a revisar después. ¿A qué se refiere? Que son engañadores que te enseñan que los demonios hacen algo, cuando no pueden hacer nada. Oye, dice lo siguiente, que hagan bien o mal. Suponte que este es Baal. Claro. ¿Te acuerdas cuando hacía Elías las operaciones? Si este es Baal. Ya, pues, que haga bien o mal. ¿No fue eso lo que hizo Elías? Claro. Y esperaron toda la mañana y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El demonio no puede hacer nada, ni bien ni mal, para que nos maravillemos, dice la Escritura. Porque se burla de todas estas cosas, son vaciadizos. Y dice entonces el 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Ya. Clamando. Yo no creo que el espíritu... No, pues la persona. Era el joven que está... La persona es la que Claro. está clamando, si la garganta es de él. Claro, porque si ellos creen que el espíritu está clamando, entonces imagínate... No, la garganta de quién es. el joven, pues. Claro, por ¿Quién eso es, te digo yo. quién es que emite el sonido? ¿No es la garganta de carne? Sí, pues de él. Ya, entonces no puede ser un espíritu afuera, Entonces, foráneo. claro, pero refiriéndose al mismo espíritu inmundo, dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia en su propio cuerpo, en su Claro, desesperación, ¿qué le significa que salió? Lo dejó. Po. lo dejó. Entonces no quedó más con ese espíritu inmundo. Claro. Y quedó con un espíritu apacible. ¿Te acuerdas en Pedro? Claro, porque dice, pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y le levantó. Claro. Lo sanó. Si este es un problema de sanidad, oye, no es exorcismo. Yo voy a seguir siendo adversario aquí contigo. De acuerdo, Mire, pero no es exorcismo. Ya. Ese es el punto que estoy diciendo. porque acá en el verso 28 y 29, voy a leer para ser justo, cuando él entró en casa, se refiere a Jesús, Ya, sus discípulos le preguntaron aparte por qué no pudieron echarle fuera. ya. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Claro. Pero está diciendo que está sacando ángeles. Claro, no es suficiente el Este argumento. género, este tipo de inmundicia, Claro, este dominio que te tiene, este hábito, esta mala costumbre, esta práctica que tiene la persona, no se puede sacar sino con oración y ayuno. claro, en el caso del niño no es que tiene una mala práctica, porque el texto lo que dice que ¿No sabéis? era mudo, no, dice que era mudo, Sí. eso pero- le provoca el pero pelo. ¿sabéis lo que hacía el niño? Pero permíteme expresar. Era mudo, Ya. y lo otro que dice que muestra le da un ataque que lo tiraba al agua, al fuego, o sea, se caía, como le venía, Claro.
no sale que andaba haciendo como una... Ah, no la vamos a decir que andaba haciendo otras cosas porque el texto no lo dice, sino que dice no, que era no, mudo, no lo dice. que su enfermedad le provocaba, o este espíritu le provocaba dejarlo mudo, Claro. y que a veces lo tomaba, igual que un epiléptico, estoy poniendo un ejemplo, Claro. y que lo sacudía, lo botaba y él se lo tiraba al agua, al fuego, Claro. y como que él se iba secando. Eso lo... Sí, mira, lo que yo veo en el... Para no poner lo que era un fornicario, porque no sale el texto. Perdóname. No, ¿Ya? no es fornicario, pero las prácticas desordenadas no son propias de los adultos, son propias también de los niños. Claro, pero aquí el joven no sale sobre sus prácticas, No sale, no sale nada. no sale, no Sino te que da- lo único que se veía como anormal, y vuelvo a insistir, que Claro. era mudo y que realmente le dan estos ataques Claro. y que el jovencito se golpea seguramente, se cae al agua, al fuego, Claro. ¿no es cierto? Y que veía al papá, su preocupación es que se iba secando y que en cualquier momento como que el espíritu que a él le tomaba, Sí, o a ese espíritu trastornado de esa persona, sí, lo podía llegar al momento de que golpearse contra él y matarse, po, ¿entendés? claro. O cayera al fuego, porque si te caía al fuego, Claro, te- ellos lo ven como un poltergeist, que están dominados de un ser exógeno. ¿Tú sabes lo que es exógeno? Que viene de afuera, ¿Mm? ya, y se te mete adentro. Claro, Pero Escritura no dice eso. Dice que su espíritu es inmundo, su propio espíritu, claro. su manera, su psiquis, todo eso es inmunda. Ya, Y eso no es privativo de los adultos, oye, si también los niños comienzan con cosas. No todos, te estoy diciendo. claro. Ahora, para terminar con ese punto, lo Sí. interesante es la pregunta que le hace Jesús al Padre, ¿de cuándo? ¿De cuándo? O De sea, niño. ¿de cuándo está enfermo? Claro, de niño. De niño está enfermo. Claro. Ya. Entonces, cuando en líneas generales el espíritu inmundo son gente, ¿por qué van a Babilonia? ¿Por qué ubican ese lugar? Porque ahí están más protegidos, ¿no es cierto? Claro. Porque a lo mejor ahí pueden seguir con su práctica. El que tenga oídos para oír. ¿eh? Ahí van a seguir con su práctica. Esas perversiones que tienen. Y se meten ahí. ¿Ya? Y quedan como disfrazados, entonces dan la impresión que son santos y no lo son. Mateo 10:1. Vamos a meter aquí. De repente me pongo el versario. ¿Está bien? Ya. Vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 1. ¿Hasta dónde? ¿El 1 solamente? Sí. Dice, entonces llamó a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿Ya? para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya? ¿La explicación cuál sería ahí? Bueno, la explicación es que Cristo, ¿no es cierto?, una vez que hacía todas estas señales, después dotó a los discípulos para que hicieran lo mismo. O sea, le dio una especie de Facultad facultad, ¿cierto? Claro. O poder. de sacar estos Autoridad. espíritus inmundos. Pero estos espíritus inmundos son hábitos de la persona. Le están abriendo la cárcel. Qué interesante ese punto, ¿por qué? Porque acá hace una distinción entre la enfermedad y el espíritu inmundo. Porque dice, A ver. le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, cosas diferentes. ¿Cierto? Que Bueno, no si son lo cosas que- más físicas. Si lo quieren leer como diferente, yo lo veo como un todo. No, porque ahí está hablando como el espíritu inmundo, que son las contaminaciones, lo veo yo, Claro. de la psiqui, Ahí quedan sanos. claro, que quedan sanos, y lo otro tiene que ver también toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Claro, que puede ser del cuerpo. Claro, del cuerpo. Pero el espíritu inmundo inmundo tiene que ir con la psique, te mayor. gobierna arriba. Claro. Entonces, la sanidad que tienen los apóstoles, ¿te acuerdas cuando dice un texto que dice que glorificaban a Dios porque había dado tal facultad a los hombres? Sí, Se refería a los discípulos que tenían esta facultad. claro. ¿Ya? Y esto, en el nombre de Jesús, dice Pedro, ¿ah? No tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús se salvo. Claro. De tu azote, ¿quién lo está azotando? ¿Te acuerdas cuando veíamos el tema del diablo y de Satanás? ¿Quién lo está azotando? No hay potestad sino de Dios. Claro. ¿Quién te azota? El Señor te dirá. Sí. Tan. Y íbamos a leerlo también eso, pero hagámoslo un rato más. ¿Ya? Dice en Marcos 6:7, que es lo mismo, ¿eh? De Mateo 10:1, lo mismo. El mismo, si no agrega nada. Léelo para ver si hay un resalte. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Claro.
Esa persona que está esclavizada, para que los sanara. para que lo sanara. ¿Ya? Y no hay mejor sanidad cuando la persona se libera en su psique. Po. Oye, si tú me decís que yo tengo una dolencia en los riñones y que Dios no me la sanó, pero me liberó ¿no es cierto? Mi mente, ¿ah? Del cautivo del mal, yo prefiero que me libere la mente antes que me libere de los riñones. 12:43, Mateo. Es una... Aquí habla Jesús, ¿cierto? Sí. ¿Hasta dónde? ¿43 años? Al 45. Ya. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el mismo tema, Ha salido el hombre, sí. anda por lugares ¿Quién lo secos. sacó? Jesús. Jesús, ya. O los discípulos en algunos casos. Claro. También, O la iglesia hoy día, claro. ¿cierto? Hoy día. Ya. ¿Y qué di? Pero dice, cuando el espíritu inmundo sale Ya. del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, refiriéndose al espíritu. Ya. Entonces dice, el espíritu, entiendo yo, Sí. volveré a mi casa de donde salí, Ya. y cuando llegue allá, la hallaré desocupada, barrida y ordenada. Vale. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, mora allí. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Muy Ya. bueno este texto, Muy muy bueno. bueno. Sí. Bueno, yo Ya. casi no tengo que explicarlo. No tiene para qué explicarlo. Claro, Y dice, espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Claro. Y son peores que las cosas de qué? Del hombre. del hombre. ¿Qué pasa? Que este espíritu, que son esta psique contaminada, enferma, Volvió sucia, a tomar el ¿no caminito. es cierto? Primero es limpiada, ¿no es cierto? Porque la persona la casa es Limpiada, barrida. claro. Cuando el hombre, ¿no es cierto? Cristo te libera de todo esta Sí. inmundicia, Sí. ¿cierto? Te libera. Es una forma como una, no sé si una parábola o la explicación que le da Jesús, porque esta forma como lo escribe, A la forma así. claro, dice que como que este hombre quedó limpiecito, barrido. Barrio, sí. Pero ¿qué pasa? Que después a mí me da la sensación de Retomó que la retoma. práctica. ¿Y qué es lo que su situación interna? Es peor. Es peor. Porque dice que entonces va saliendo, dice, perdón, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. ¿Se acuerda cuando le dice, no peques más porque no te venga una cosa A peor? una cosa peor. Claro. Entonces, casa. El hombre no se mantuvo en su limpieza. No se mantuvo. Ya le corresponde, ¿no es cierto? Si somos sacerdotes del Altísimo, dice que si te limpió, era un vaso útil El Señor. para su uso. ¿Ya? Pero uno va y se ensucia, Y tu estado puede ser peor. porque habemos locos así, ¿eh? Que lo hacemos. Lo hacemos. Y después nos arrepentimos, porque nos damos cuenta del hoyo donde estamos metidos. ¿Ya? Entonces es una persona que por el Evangelio, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Se limpió, se Claro. lavó de toda su Por inmundicia, la sangre de Cristo. reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, Claro. ahora es un Hijo de Dios, con toda Claro. su esperanza. Y se lavó. Y se lavó, y su casa está ordenadita. Pero ¿qué pasa? Que si no se mantiene en fe, Ya. ¿no es cierto? Te doy un texto que es semejante, gemelo a este que te maravilló. En 2 de Pedro, Ya. capítulo 2, A lo mejor vamos a retomar este después, porque no le hemos sacado el jugo. ¿vale? Segunda de Pedro, Sí. capítulo 2. Del 18 al 22. Vaya a ver que es gemelo al anterior. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, Ya. pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ya. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el ciano.
Ahí está todo exactamente. 7 espíritus peores. Claro. Y está hablando dentro de la iglesia, que estos entraron encubiertamente. Justamente, ahí está la explicación del texto anterior. El explicación. O sea, la persona en su hábito, ¿no es cierto?, lo volvió a tomar. Y su estado va a ser peor que el principio. Peor que primero. Ya. Yo sé que hay potencia en Cristo para volverte a sacar del hoyo, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a tornar, Claro. porque la mano de Dios le sostiene. Este que leímos nosotros en Mateo 12, ¿no es cierto? Ya. Lucas 11, 24. De un punto. Tú me decís si el tiempo se cumplió, ¿ah? Pero un poquito, vamos. ¿Cuál es el texto que...? Dijimos que Lucas 11 del 24 al 26 es lo mismo que Mateo 12, 43. Ya, entonces, en lo que vimos en Pedro, está muy explicado lo que vimos Sí. en Mateo, ¿cuánto era? Entonces, no es que a la persona se le metieron ahora 7 espíritus, ¿ah? Imagínate un gallo No. con 7 ente Claro. o aspectos. Y de Magdalena tampoco echaron 7 demonios. Ya. Sino que seguramente María Magdalena parece que era prostituta, Claro, no estoy seguro. me Pero parece que sí. están dominadas de ese deseo carnal de... Su espíritu inmundo que tenía. Claro. A lo mejor para ganar plata o le gustaba la actividad, Claro. no lo sé. Bueno, Lucas 9:42. Mira, no le sacamos tanto jugo, pero en ese texto que leímos dije que quería retomarlo porque ahí Sí. clarifica que espíritu inmundo son contaminaciones de la psique. Sí. ¿No es cierto? Son contaminaciones de la psique porque esa persona dice que quedó como barrido. Esto Claro. cuando fue sacado quedó limpiecito, su casa ordenada, es decir, su persona Claro. quedó en sus cabales. Si el ser humano no tiene libertad, Claro, siempre está cautivo. Ya sea cautivo de este siglo, de su hábito, o cautivo de Cristo. claro. La libertad que te da Cristo es del pecado, pero es que hay cautivo de Él. Esto no es una libertad política, esto es una libertad psíquica que te da. Claro. Ese texto de Pedro lo aclara harto, ¿ah? Lo aclara. Lo aclara, lo deja... Claro. Entonces, esos que entraron encubiertamente creen que pueden tener la fiesta adentro, ¿ah? Pero acuérdate de Judas, ¿te acuerdas cómo habla Judas 5? ¿Cómo dice? Después destruyó. A los que no creyeron, Claro. a los que no creyeron. Así que los que están en la iglesia, Dios te los va destruyendo. Entre ellos están Ananías y Zafira. Claro. Y algunos que pasaron muy cerquita de la cosa, como el Corintio, Dios los sometió Lo zarandeó a un buen terremoto y después volvió angustiado al hombre y volvió. y se corrigió, yo creo, pues se arrepintió, pues Claro. de eso se trata. Claro. ¿Ya? Lucas 9:42 dijimos, Lucas 9. sí. Bueno, este es el mismo de Marcos, ¿ah? Este que caía al fuego y te hacía todo eso. Ah, ya, pero busquemos... Y donde no pudieron los discípulos. Después en Lucas 4:36, también lo tenemos visto en Marcos. Has venido a destruirnos, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Enmudece, le dice. ¿Por qué le dice enmudece? ¿Te acuerdas? ¿Por qué le está diciendo enmudece? Está en Lucas 4:36. Sí, Ya. ¿Por qué en el 35 le dice enmudece? claro, aquí dice cállate. Y Jesús le respondió diciendo cállate y sal de él. Entonces Claro. el demonio derribándole... ¿Que no quería a Cristo? Que lo hiciera manifiesto, porque no le había llegado su hora. Claro. ¿Cierto? Les reñía mucho, dicen en Marcos. Eso es bueno porque algunos Es bueno. pueden pensar que está peleando con una especie Claro. de demonio, como entienden los hermanos. Claro, cree que hay un espíritu malo que viene del aire. Justamente. Entonces le está diciendo como que está peleando con él y cállate, Sí, no. enmudece, dice, no me hagas notorio, porque no ha venido mi hora, una cosa así. Claro, ese sale en el otro texto, pero está explicado. Claro. Después en Lucas 6:18. Mira qué interesante. Perdón, porque se confirma acá mismo. Sí, Verso 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Claro, que no lo descubriera.
Ahí Claro, está explicado. claro, está explicado. Mira, en Lucas 6 te refrenda de nuevo. Y los que habían, 6:18, y los que habían sido atormentados, porque esto es un tormento, oye, a pesar que tiene un deleite en esto, Igual es un tormento. es un tormento, ¿por qué? Porque Dios lo está Está amargando. ira, enojo, tribulación y Y angustia, angustia. sobre todo aquel que hace lo malo. Así que esa persona, pregúntale a alguien que haya sido Sí. cautivo de estas cosas, sabe que está angustiado, ¿ya? Entonces, dicen acá, los que habían sido atormentados de espíritu inmundo y estaban curados. Eran sanos, acá dice. Y los que Sanos, habían sido sanos. atormentados de espíritu inmundo eran sanos. Entonces son personas enfermas, Claro, no son diablos. justamente. Era enferma, pero mayormente el tema de la psique, de su... Fundamentalmente la psique. De su- Después, de su espíritu. Hechos 5:16. Veámoslo, Hechos 5 y 6. No sé si los tiempos ya están para entrar en el otro tema, ¿no? 5:16. Eso tiene un reloj, ¿verdad? 5:16. Terminemos con este, Sí. ya. Y ahí le ponemos un pausa para poner la segunda parte. ¿Ah? O cambiamos de tema ahí. Tú estás manejando el buque. Es que este es el video que va a quedar, ¿no? El video con relación a los... Claro, pero a los espíritus. trata de editarlo, sí. Sí, Cortarle todo. sí, pero este va a quedar como el video de los espíritus inmundos, Claro, reemplazando el otro. reemplazando el espíritu inmundo. Claro. Ya. 5:16. Entonces ahora vamos a leer Hechos 5, capítulo 5, No, 5:16. pero no es el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Ya? Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, Claro. Son enfermos entonces. que están atormentados. Claro. Atormentados. Son personas enfermas, no vienen ángeles aquí para ser curados. ¿Ya? Ya, aquí nos están sacando ángeles. No, No. no tiene nada que ver. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Claro. O sea, los espíritus inmundos, al sacarlo, ¿no es cierto?, has venido a destruirnos. Daban voces. Claro. Le destruye el hábito. Oye, fuimos trasladados, como dice Pedro, Desde las tinieblas al reino de su amado Hijo. te traslada, Ah. ¿verdad? De un reino, como quien dice, de práctica deshonesta a uno limpio. Te convierte en sacerdote. Apocalipsis 16:13. Y aquí ya casi estamos terminando. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Claro. Son Claro, dice, pues 3 esto- espíritus inmundos. inmundo. Aquí ya no son personas, esta es la revelación para el sexto ángel, ¿verdad? Estos espíritus inmundos te van a concentrar a la gente. ¿Verdad? Claro. Van a tener una psiquis corrompida para Entonces, como para ir Armagedón. concluyendo Sí. un resumen, Es bueno que lo hagas, sí. ¿qué entendemos nosotros de los espíritus inmundos? Son contaminaciones en la mente de las personas, ¿no? Claro. Que lo enferman, Son hábitos. que lo atormentan, Claro. ¿cierto? Y las personas tienen que ser liberadas, pero lo que no son diablos que están metidos en el cuerpo, no tiene nada que ver No con hay eso. ningún enlace. Ni ángeles sea- que se hayan metido en el cuerpo, a menos que alguien pueda demostrar
que estos ángeles se meten en los cuerpos Claro. y que provocan y que se le llama de alguna forma espíritu inmundo. En las películas sale mucho eso, pero no en la escritura. Eso sí. Es verdad. Yo he visto cuántas películas con posesiones demoníacas y cuestiones que son. Los exorcismos y todo eso. Claro. Claro. Ahora, estos todos son, estas fábulas que predican son de arte compuesta. Claro. Claro. Es un tejido que hacen, ¿no? Un tejido, pescan un poquito acá, un poquito ya. Pero la escritura se encarga de echarle abajo todo. Quería ver Hechos, Marcos 7, ¿Ya? que es un texto muy bueno, muy envolvente. Es envolvente la idea. Encierra como varias cosas. Claro, como que al final te das cuenta que de dónde está saliendo el mal, po. ¿Ya? ¿Mm? Porque alguien me argumentaba el otro día, el misterio de iniquidad, entonces, para echarle la culpa al diablo, ¿me entendí? Ya. El misterio es esto, está oculto, tú no tenés idea porque pasó en el cielo, ¿ah? Una cosa así, Ya. Están pasando películas. película. Marcos 7, del 14 al 16 primero. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todo y a entender, Ya, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ya. ¿De dónde sale? Del hombre. Del hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda Yo contaminar. conozco a uno que coincide con este pensamiento de Cristo, es Pablo. En mí no mora el bien. Yo sé. Que en mí no muere el bien. Claro, Pablo se tenía estudiadito. Yo sé que no mora el bien. Dejado del hombre, dice ahí en el libro de Isaías. Claro. ¿Entendí? Porque ¿qué esperanza hay de él? ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde viene la guerra? Dice Santiago. En el diluvio, ¿cómo le dijo? Que la maldad era mucho sobre la tierra. Ciertamente el hombre es carne, dijo. Claro. Como diciendo, bueno, si es carne, olvídate, no hay esperanza. Claro. Ya. Y apartado, el verso 17, y apartado de la multitud, o sea, aquí le va a explicar a los discípulos, ojo, Ya. apartado de la multitud, le va a explicar a los discípulos. Primero dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Sí. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Es parábola entonces? Sí. Ahí está confirmando que era una parábola. Pero en ninguna parte avisó que, mira, les voy a decir una parábola, como solía decirlo, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí tiró la parábola y después se la va a explicar. Claro. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, si entra el diablo no me puede contaminar. Aunque en el contexto está hablando de alimentos. De acuerdo. ¿Ya? Pero mira lo que está diciendo después. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale? Pero leamos el 19 porque ¿Sí? porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Ya? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y aquí no vamos a hablar de alimentos, ¿ah? Aquí Ya. vamos a hablar de la psiqui. Vale, vale. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ya. ¿A dónde tengo la génesis? O sea, el problema es del hombre. Como Santiago dijo. No sale una guerra de tu... Entonces, yo no puedo decir, el mundo está lleno de guerra porque el diablo anda suelto. Ya. No. Los hombres. Eso es lo que están haciendo la maldad. Cuando Dios hace juicio sobre la tierra, la hace sobre los hombres. Cuando pecó David, no castigó al diablo, castigó a David. Correcto. Y lo pescó y lo pescó firme, porque le vinieron como 7 cosas. El caso del diluvio destruyó El caso del diluvio destruyó hombres, personas por su Claro. pecado. por su pecado.
Sodoma y Gomorra Claro. destruyó hombres. El ladrón que tenía mano derecha a Cristo confesó su pecado. No dijo ninguna cuestión que fue ayudado. Su pecado. Ya, o sea, está mostrando una temática General. general, porque esto de decir que me posee una especie de espíritu, un demonio dentro Claro. de mi cuerpo, que me obliga a hacer lo malo, Es para justificarte. es justificar la... Claro. Igual que los cabros chicos. ¿Ah? Claro. Como los niñitos. Ah, no, si yo lo hice, pero resulta que Juanito me trajo los elásticos, así que yo, ¡pim! ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pretende el ser humano astutamente? Es mitigar su culpa. Claro. Hacerla O sea, más lo chiquitito es mío y lo grave Claro. es del maligno. El maligno, pues si el maligno anda rodeando la tierra, pues, Claro. malentendiendo que lo que trajo Dios sobre Job fue la adversidad. Le trajo toda esa adversidad. Y a pesar de toda la adversidad, Job se mantuvo íntegro. A pesar que las saetas del Todopoderoso cayeron sobre él. Claro. ¿Ya? No sé si con esto damos el tema. Sí, yo creo que hay muchos textos, pero a causa del tiempo no podemos agotarlos todos, pero ojalá que los hermanos puedan entender, o por último sientan la motivación de estudiar estos versículos, estos textos, Claro. y entender que el problema es del hombre, que el espíritu inmundo significa que el espíritu uno está contaminado, ya sea por la mala costumbre, el entorno, y la persona se contaminó, se ensució y necesita ser limpiada. Claro. Pero Pero lo que hizo en el cuerpo, dice Pablo, ¿no es cierto? claro, Lo que hizo en el cuerpo, fíjate que lo que haya hecho, sea bueno o malo, justamente. según sus obras, eso Según hace su obra. juzgado. Justamente, y dejar la idea de que no tiene ninguna relación diablo con espíritu, ni ángeles con espíritu inmundo, no hay relación en eso. No hay ninguna relación, no hay ningún Exacto. texto, porque si hubiera uno, esto se desploma al tiro. Claro, ¿Ya? Ahora, los demonios tienen relación con los espíritus inmundos. Y lo- ¿Y qué te parece si ahora lo retomamos? ya sería el segundo La segunda parte, Segunda parte de este- exclusivamente demonios. demonios. ¿Ah? Ya, deja bajarlo, vamos a hacer un paralelo.